Hola, bienvenidos sean todos a esta nueva conferencia. El día de hoy tendremos una nueva dinámica que será una entrevista con una de nuestras invitadas de honor, que se llama Ruth Escamilla Monroy, y le estarán entrevistando nuestros ponentes Fernanda Pérez y Mel Vázquez. Tristemente creo que Mel Vázquez no se va a poder unir por problemas de salud, pero Fernanda Pérez será a cargo. Sin más por el momento, les doy la palabra a Fernanda Pérez. Hola a todos, muy buenas tardes, espero estén muy bien todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Fernanda, como ya lo mencionaron, soy parte del equipo de Aprovecha tu Prepa y bueno, no me queda más que agregar, más que presentar a nuestra increíble invitada del día de hoy, Ruth Escamilla Monroy. Ella es licenciada en Letras Hispánicas y maestra en Estudios de Literatura Mexicana. Ruth, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En verdad, nos sentimos muy afortunadas de poder contar con tu presencia y de tenerte aquí con nosotras, pues al menos aunque sea un ratito con nuestro proyecto. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Hola, a ver, no probé el micrófono antes y se oye bien, ¿verdad? ¿Sí? No, pues muchísimas gracias, el gusto es mío, el honor es mío, de verdad siento mucha emoción poder compartir con ustedes este proyecto. He estado viendo su página, estuve por ahí en una de las presentaciones que hicieron y me gustó mucho su trabajo, entonces de verdad agradezco que me hayan invitado. Y pues también a toda la gente que está aquí acompañando la sesión, pues ojalá que también sea de su agrado estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría comenzar preguntándote acerca de tu licenciatura y tu maestría. ¿Qué estudios, qué es lo que abarcan y dónde las estudiaste? Sí, la licenciatura en Letras Hispánicas es el estudio de la lengua española desde diferentes ángulos, desde la lingüística, desde la historia, o sea, cómo empezó a formarse el español, qué cambios ha tenido el español a través del tiempo, desde cómo se aprende, cómo aprendemos a hablar, también tenemos clases de eso, cómo aprendemos a hablar, desde siendo niños, por ejemplo, y todo esto pues va enfocado a conocer la lengua desde todas sus perspectivas y en particular pues la lengua española. Y letras abarca no nada más la parte del lenguaje, sino la parte de la literatura. Obviamente la mayoría de las materias de la carrera tiene literatura, desde los orígenes de la literatura occidental, pues desde Grecia. Ahí empezamos a estudiar los clásicos y luego vemos cómo esos clásicos han sido influencia para escribir muchas cosas en diferentes épocas, como todavía los clásicos siguen influenciando hasta películas, series y demás cosas, la mitología griega, por ejemplo. Y bueno, pues luego vamos aterrizando también en la carrera para poder ver otras literaturas también, cómo se fue formando la literatura española, cómo fue evolucionando, y luego llegamos a la literatura mexicana, también desde sus orígenes, desde literaturas prehispánicas hasta la época actual. Y en el caso de la maestría, pues la maestría está enfocada exclusivamente a la literatura mexicana. Estudiamos desde la poesía mexicana, el teatro, la novela, los cuentos, las épocas de la literatura mexicana, y pues es una carrera que me gustó mucho y creo que por eso le seguí con la maestría, porque en la carrera más o menos dejamos en mi caso de mi generación, estudiamos muy poquito del siglo XX, estudiamos mucho de lo anterior y muy poquito del siglo XX, y la maestría estuvo centrada en el siglo XX, entonces fue como completar el conocimiento. Wow, súper interesante todo lo que nos comentas. Es bastante lo que estudian en estas ramas. ¿Desde pequeña sabías que tú querías estudiar esto? No, yo sabía que me gustaba leer, que me gustaban las historias, que me gustaba escribir, pero en la prepa yo estaba, en mi mente cuando estaba en la prepa, yo pensaba que iba a estudiar oftalmología.
bueno, he usado lentes desde los 7 años, entonces cuando iba a mis citas de oftalmología, pues yo veía como que era una profesión muy bonita, no había sangre de por medio, ¿no? Como en otras ramas de la medicina, por ejemplo, y yo pensaba que iba a ser oftalmóloga, según yo, ¿no? Pero yo sabía que me gustaba leer, que me gustaba escribir. Y entonces después, ya como en cuarto, entonces me metí en la prepa, tuve la oportunidad de meterme a las áreas médicas. Eso en mis tiempos se dividían por áreas. A partir de tercer semestre estudiábamos pues quienes querían ingenierías, quienes querían algo administrativo, quienes querían algo humanístico, pero en mi prepa no había humanidades y yo me metí a las áreas médicas porque bueno, según yo iba a estudiar eso, y estando en las áreas médicas me di cuenta pues de que en realidad no era lo que yo quería, ¿no? O sea, pues sí, será muy bonita la oftalmología, ¿verdad? Pero tienes que estudiar medicina antes y tienes que enfrentarte a la sangre y todo esto y conocer el cuerpo en toda su profundidad. Entonces, a mí la prepa me ayudó mucho para darme cuenta que no era lo que yo quería, eso que yo pensaba. Y estaba muy confundida por ahí todavía en cuarto semestre porque no sabía, y en quinto todavía, yo pensaba que tenía que estudiar comunicación porque a mí me gustaba leer, me gustaba escribir y me gustaban los medios, ¿no? Me gustaba el periodismo. Y en realidad lo que más me movía era la literatura, o sea, no tanto otras cosas. Entonces, afortunadamente, en la prepa supe que una compañera de una generación anterior se había metido a la carrera de letras y que la carrera de letras en Guadalajara solamente era letras. Yo pensaba que existía filosofía y letras y yo no quería estudiar filosofía. Pero cuando supe de esta chica que se metió a estudiar letras en la Universidad de Guadalajara, pues supe que existía esa carrera y una amiga me recomendó, pues ve y pregunta de qué se trata. Y pregunté, fui a la facultad, hablé con el director de la facultad y con la asistente y ellos me explicaron en qué consistía, me dieron el plan de estudios y fue cuando dije, esto es, o sea, no me voy a hacer loca pensando que voy a estudiar comunicación porque me gusta los medios y el periodismo, lo que me gusta es la literatura y de ahí se deriva lo demás, o sea, en realidad lo que yo disfruto es leer, escribir y de ahí se deriva que yo hable de esto que me gusta. Entonces, pues sí la prepa fue ese momento crucial para saber, para conocer. A mí por eso me parece tan importante la prepa porque es donde se te abren las posibilidades de lo que existe en el ámbito profesional y donde puedes decidir qué quieres. A lo mejor si nada más te quedas con el conocimiento trunco de la prepa o con el conocimiento de la secundaria, pues todavía no tenemos información suficiente para saber qué opciones hay como para decidir una carrera y yo me decidí hasta quinto, o sea, me llevó 2 años decidir lo que iba a hacer y bueno, pues fue muy a tiempo, ¿no? Alcancé a hacer mis trámites y todo muy bien, pero sí, así fue, no fue desde niña, o sea, fue todo un proceso. Eso es muy interesante porque tomaste como que algo de que siempre te había gustado y de alguna manera encontraste la manera en que eso fuera a lo que te dedicaras, que eso fuera lo que guiara tu camino a tu vida académica más adelante. Entonces creo que eso es muy, muy interesante. Bueno, yo sé que has tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo y quería preguntarte cómo tus estudios te han ayudado a seguir este camino, cómo tu vocación y tu trabajo te ha ayudado a tener esas puertas. Sí, eso también, lo de viajar, pues sí es algo que me gustaba de siempre. Tuve unos papás que nos llevaban a conocer diferentes lugares. Una hermana, que está aquí por aquí también y que ella me motivó a ahorrar y a hacer un viaje a Europa con ella cuando terminé la universidad y cuando empecé ya a trabajar. Y ese hecho de haber visitado lugares, pues me hizo saber pues que era algo que yo disfrutaba mucho y que viajar era muy parecido a leer, ¿no? Al momento de leer, pues estamos conociendo nuevos mundos y al momento de viajar, pues ahí estamos en esos nuevos mundos. Y entonces, afortunadamente, a través de mi trabajo pues como maestra de literatura, tuve oportunidades
de acompañar a mis estudiantes a viajes académicos, como maestra, y entonces diseñar algunas actividades de la clase de literatura y arte que ellos iban a poder. Nos preparábamos durante el semestre y después cuando íbamos al viaje, que fue un viaje a Nueva York, pues ahí íbamos a ver en realidad eso de lo que habíamos estado hablando. Entonces, si yo no hubiera sido maestra de arte y literatura, pues esos viajes me los habría perdido, ¿no? Y luego, después, como maestra también, tuve otras oportunidades de viajar dentro de México para poder diseñar cursos o para capacitarme, ¿no? En mi trabajo había reuniones en los veranos para que los profes que se dedicaban a cierta materia se reunieran a promover cambios en el programa. Entonces así me tocó viajar a Monterrey, me tocó viajar a Querétaro, me tocó viajar al Estado de México y ahí conocer gente que también era egresada de letras de otros estados, hacer amistades que conservo todavía gracias a eso, ¿no? A que mi trabajo me hizo hacer esos viajes. Y después también, como me gustaba, yo tenía el sueño de ir a visitar Granada, porque era la tierra de un poeta que me gusta mucho, Federico García Lorca. Pues gracias a que estudié letras, pude meterme a un programa de becas. Y entonces mi carrera me dio la oportunidad de irme un verano a Madrid a estudiar cómo enseñar español como lengua extranjera. Entonces estuve estudiando ahí en Madrid, en una ciudad tan bonita, tan agradable, y me pude escapar a Granada a hacer mi sueño realidad de ir a la tierra de Federico García Lorca, por ejemplo, y en Madrid pues visitar el barrio de las Letras, donde hay un montón de fragmentos de la historia de muchos autores a quienes yo admiraba y que pude ver ahí dónde vivieron, dónde nacieron, dónde escribieron tal cosa. Visitar la casa de Lope de Vega, que es otro poeta español al que yo había estudiado y que había leído, y después como otra experiencia profesional pues fue ir a hablar de cómo enseñar literatura a un congreso en California, por ejemplo. O sea, hice ese viaje a California, pude ir con mis papás a California por eso, porque tenía esa presentación que ir a dar ahí sobre literatura, y también a la Ciudad de México, y después pues mi trabajo de maestra de lengua española me hizo irme a China un año a vivir a Pekín, y ahí en Pekín pues leer mucha poesía en español, aprender muchas cosas sobre otras culturas, viajar por diferentes países de Asia, del sureste de Asia. A Europa también fui en esa visita, y pues todo eso fue gracias a que estaba yo trabajando en lo que estudié, que era lengua, ¿no? Una rama de la carrera de letras es enseñar el español a extranjeros, y entonces eso me permitió estar ahí un año fuera. Y también estando allá en China, pues también di una ponencia sobre cómo enseñar literatura en español ahí en China con un amigo maestro que me apoyó mucho, que me ayudó mucho esa experiencia. Y en Hong Kong también otra ponencia de cómo enseñar literatura cómo enseñar español a través de la literatura a los extranjeros. Entonces, pues tal cual, o sea, ese sueño de viajar, pues sí se complementó muy bien con mi sueño literario y de estudiar el español. Uh-huh. Wow, muy interesante cómo todo eso desenvolvió y cómo todo de alguna manera como que se unieron todos los cables para que pudieras seguir con esos sueños que tenías. Es bastante admirable cómo el que tu estudio te hubiera permitido ir a tantos lugares y conocer a tantas personas y vivir tantas experiencias. Si yo te pregunto ahorita a qué te dedicas, ¿cuál sería tu respuesta? Pues hacer lo que me gusta. Gracias, no lo había pensado, pero sí, o sea, a mí me siento muy afortunada. A mí me gusta mucho hablar, como pueden ver y oír, y entonces a mí me pagan por hablar, ¿no? Y por hacer hablar a otros, ¿no? Eso es muy bonito. Mi trabajo consiste en enseñar español a extranjeros, entonces en esas sesiones con extranjeros, pues yo tengo que hacerles hablar, ¿no? Tengo que provocar que hablen. Y mi trabajo como tallerista, como que tengo un taller de cuento, pues una parte del taller es hablar de los cuentos, de cómo están estructurados, analizar los cuentos, y la otra parte del taller es escuchar a la gente que está escribiendo y apoyarle a que pueda corregir sus textos. Entonces,
pues a eso me dedico, o sea, afortunadamente a hacer lo que me gusta. Y como este trabajo de maestra, pues permite organizar los tiempos, o sea, no estoy como en una empresa donde tengo que estar de 9 a 5, sino que yo puedo tomar clases en la mañana o puedo tener clases en la tarde, o sea, puedo distribuir mis horarios, pues también tengo tiempo para leer y también tengo tiempo para escribir. Entonces, pues todo sí, pues todo se acomoda para hacer los sueños realidad. Uh-huh. Sí, justo ahora que mencionas que tienes tiempo también para escribir, ¿nos podrías hablar un poco de tu trayectoria como escritora y poeta? Sí. Por ahí, como cuando estaba estudiando la maestría, conocí a una amiga que me recomendó tomar un taller de cuento. Me metí a ese taller de cuento, que era una vez a la semana, y ese taller de cuento me gustó tanto porque tenía el compromiso de escribir un cuento cada semana y que lo íbamos a comentar en un grupo, que tomé tres talleres con ese maestro, y entonces gracias a esos talleres pues pude publicar en algunos periódicos mis cuentos. Me dio mucha confianza también para escribir reseñas que me publicaron ahí en el periódico El Informador, que antes, cuando era un periódico grande, tenía un suplemento cultural los domingos. Entonces ahí por ahí escribí algunos cuentos, algunas reseñas de otros autores o de grupos musicales que me gustaban. Y después de esa publicación de cuentos, participé en un concurso de cuentos sobre Guadalajara. Mi cuento fue seleccionado y formó parte del libro, y empezaron a surgir posibilidades de publicar así como en libros colectivos. Después, cuando trabajaba en una escuela que tiene sedes, en una universidad que tiene sedes en diferentes partes del país, hicieron un concurso nacional de cuento y mi cuento quedó en una vez en segundo lugar y otra vez en primer lugar. Entonces ya aparecí en esas dos antologías y después pues seguí pues leyendo, pero dejé un tiempito de escribir, estuve muy concentrada en mi trabajo. Y hasta después, ya como pasados unos años, después de China, donde les digo que leí mucha poesía mexicana, mucha poesía en español, porque era pues como mi contacto con mi lengua. O sea, como dicen, la lengua es tu casa. Cuando estás en otro país, tu lengua es tu casa. Entonces, pues eso es lo que te conecta con lo que eres cuando estás oyendo una lengua tan diferente a la tuya. Leí mucha poesía y regresando a Guadalajara escribí un poemario que pude publicar felizmente, que es que se llama En la punta de la lengua, y que bueno, no se ve porque tengo el fondo, tengo el fondo virtual, pero aquí está. Y este poemario pues fue ahora sí que mi primera publicación. Así ya había publicado 3 cuentos en una colección así muy muy chiquita, pero ya como con el tamaño de un libro y que esté en las librerías, pues es y a partir de esto, a partir de esta publicación de poesía, pues también se han suscitado otros viajes. Entonces eso también ha sido muy bonito, porque este libro me llevó a California, a presentarlo en California, me llevó este año a la Ciudad de México, a la UNAM, a presentarlo ahí, lo cual pues fue también un regalo muy bonito. Gracias a esa visita que pude hacer a la UNAM, fui a los sitios emblemáticos de una novela que a mí me ha inspirado mucho, que es Las batallas en el desierto, en la colonia Roma. Entonces, gracias a que fui a presentar mi libro, tuve tiempo de ir a la colonia Roma y visitar con mi libro los lugares que los he soñado por mucho tiempo gracias a esa novela. Y el libro también me llevó a Tijuana. Estoy por ahí con el pendiente de una feria también que va a haber en Querétaro y que también lo voy a presentar ahí, y en otras ferias virtuales también. Por ejemplo, este amigo que vivió en China un tiempo y ahora está viviendo en Corea, se llevó el libro a Corea. Hay un amigo que vive en Singapur y que lo tiene allá. Entonces digo, a lo mejor no estoy yo viajando ahorita para llevarlo, pero mis palabras ya se fueron de viaje, ¿no? Entonces, pues también eso es parte de que creo que sí me ayudó mucho haber estudiado para escribir, ¿no? Porque pues de alguna manera mi vida toda está girando en torno a la escritura y pues a fin de cuentas terminé yo escribiendo también. Uh-huh.
Wow, en verdad es bastante admirable. Para mí eres en verdad un ejemplo a seguir y creo que eres como una verdadera definición de éxito en tu área, como que encontraste cuál era lo que a ti te gustaba desde que estabas chiquita y encontraste la manera en la que eso fuera tu carrera y que eso te diera tu sustento y que ahora estás viviendo y haciendo lo que te gusta, como nos comentas, en base a todo eso. Entonces, para mí es muy admirable y creo que es como muy importante y recalcar que tú siguiendo tus pasiones y como que las cosas que te gustaban desde niña te guiaron y lo convertiste en tu vocación que ahora mismo pues tienes y ejerces de manera activa. Entonces, pues bueno, esas son todas las preguntas que yo tenía preparadas para ti. En verdad, creo que es muy admirable todo tu camino, todo lo que has atravesado y todo lo que has logrado gracias a haber elegido esa carrera y gracias a haber continuado con tus estudios. Y pues no sé si hay algo más que quieras agregar, algo más que quieras comentarnos. Sí, muchísimas gracias. Pues yo creo que algo también que es muy importante es que mis papás creyeron en esto y que yo supe explicarles, ¿no? También, porque, o sea, hay un montón de chistes en muchos memes, ¿no? De cuando los papás se enteran que sus hijos quieren dedicarse al arte o a la literatura y bueno, ponen el grito en el cielo, ¿no? Y entonces, pues mis papás sabían que me gustaba leer, de hecho, pues mis papás, gracias a mis papás es que yo leo, porque mis papás fueron papás lectores los dos, mis hermanas también, y entonces, pues yo hablé cuando fui a investigar, o sea, cuando fui, porque para mí eso también fue fundamental, ir a la facultad y ver qué sentía de estar ahí, preguntar y darme cuenta del programa y todo. Y entonces ahí en la facultad ya me quedó muy claro en qué podía trabajar, ¿no? Porque yo decía, pues yo quiero dedicarme a leer, ¿verdad? Pues sí, pero no voy a vivir de leer nada más. Bueno, hay gente que sí, ¿no? Los booktubers viven de leer. Entonces, pero saber, por ejemplo, bueno, que había una rama periodística, que había una rama de docencia, que había una rama de dedicarse a la corrección de textos, o sea, tener esas alternativas de trabajo al momento de presentarles a mis papás mi proyecto de, miren, pues quiero estudiar esto, pues me acuerdo que me preguntaron, de qué vas a vivir, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser tu forma de ganarte la vida? Entonces les pude contar, porque yo ya estaba muy segura, porque ya tenía toda la información, les pude contar y me apoyaron, y sé que estuvieron los dos muy orgullosos porque me vieron feliz, ¿no? O sea, me vieron que sí me gustaba y que sí fui buscando, o sea, que fui buscando los caminos. Hay muchas cosas que ya no alcanzaron a ver, ¿no? Pero sé que las ven de otra manera, pero ellos me apoyaron mucho y creo que también esta cuestión de exteriorizar lo que queremos, o sea, de platicarlo, de escucharnos hablando de eso que queremos y de compartirlo, pues ayuda mucho. Pues este camino ha sido muy bonito, está siendo muy bonito, pues todavía estoy aquí en el camino. Y hay mucho que agradecer, o sea, a mis papás, a mis hermanas, a mis profes, ¿no? Porque yo tuve maestros que me motivaron mucho a eso, o sea, ellos leyeron mis textos, me sugirieron cosas que leer, entonces hay mucho que agradecer a ellos. Me acerqué a ellos a preguntarles, los que yo sabía que habían estudiado esa carrera, pues cómo era su vida, ¿no? O sea, porque a lo mejor yo puedo tener una idea de la carrera, pero es muy bonito poder escuchar a quien la vive y que ellos me recomendaran, ellos me dijeran cómo era, en qué consistía, verlos yo ahí exitosos como maestros ahí en la escuela. Y creo que eso es muy importante, ese confiar en las personas y ese acompañamiento, porque las cosas no, aunque parezca que una hace sola las cosas, hay alguien que está ahí, ¿no? Alguien en quien confías, alguien que te apoya, alguien que te escucha. Esta amiga que me dijo, oye, pues ve y pregunta para que salgas de dudas, pues todo eso creo que eso es muy, muy importante. Y ahorita ustedes que están en esta situación de estar en la prepa y que están motivando la
pues evitar la deserción, o sea, les puedo compartir eso, o sea, si yo hubiera dejado a lo mejor en tercer semestre la prepa, pues quién sabe qué habría hecho, ¿no? O sea, no me habría dado, no habría descubierto mi pasión, no habría descubierto, me hubiera quedado con mi prejuicio de que, ay, filosofía y letras yo no quiero, ¿no? No, pues ni siquiera sabía que existían nada más letras. Entonces, pues creo que que la prepa tiene esa función, pues, de abrirnos las opciones de carreras y de poder decidir. Y por otro lado, también creo que algo muy importante del estudio es, pues, si a veces podemos encontrar que no, pues es que tal persona ya creó su propio negocio, ya está trabajando, ya está ganando dinero. Y a veces nuestra idea del éxito es que ganamos dinero, ¿verdad? Pero es importante conocer, pues diferentes historias y tener nuestro propio concepto de éxito, ¿no? O sea, para mí el concepto de éxito no es tener dinero. El dinero ha ayudado a que, por ejemplo, pueda realizar viajes. Pero ganándome el dinero, por ejemplo, pude viajar. O sea, trabajando como maestra, tuve la oportunidad de viajar. Estudiando, teniendo un currículum académico, fue que me dieron la beca para poderme ir a ese curso especial a España. Entonces, a lo mejor hay otras formas de ganarse el dinero, pero también estudiar da la oportunidad de desarrollar el pensamiento crítico y de tomar buenas decisiones, porque a veces podemos empezar a ganar dinero de maneras muy fáciles, pero sin pensamiento crítico vamos a acabar haciendo a lo mejor cosas que van en contra de nosotros, ¿no? Es muy fácil caer en el crimen organizado que ofrece tantas facilidades para ganar dinero y nos presenta una imagen de éxito. Ay, tengo dinero, tengo coches, tengo modelos, etcétera, ¿no? Y la parte humana o la parte de tu pensamiento crítico, la parte de lo que tú puedes aportarle al mundo, pues ¿dónde está? Y la universidad y la preparatoria dan esas posibilidades de no ser presa fácil de muchas cosas en el mundo. Y pues cuesta trabajo, claro que sí, ¿verdad? O sea, tiene que costar trabajo, creo, porque pues las cosas fáciles, pues que tanto se valoran. Una carrera va a costar trabajo, nos va a exigir, terminar la prepa va a ser exigente, pero pues si no la terminamos, si la dejamos ahí a medias, pues nunca vamos a saber a dónde nos pudo llevar ese sueño. Y lo que comentabas, Fer, hace rato también, de esa cuestión de encontrar lo que te mueve, pues eso creo que es clave también. O sea, la prepa también puede ser un momento donde tú vas a encontrar lo que te mueve, ¿no? Y lo que te mueve puede ser, o sea, eso que te va a hacer tomar la decisión del camino por el que quieres seguir y plantearte, ¿no? O sea, pues yo quiero seguir este camino y ¿qué opciones tengo al seguir ese camino? Pues a dónde quiero llegar también, ¿no? Uno de mis sueños era publicar, bueno, ya está un poemario. Pues la semana pasada ya entregué a la editorial el libro de cuentos, entonces ahorita está en revisión. Ahí va el otro sueño del libro de cuentos y pues ahí va, ¿no? Aunado con el trabajo que termina siendo un trabajo de algo agradable, ¿no? Un trabajo que no es trabajo porque es algo que me gusta. Muy bien, me parece espectacular. Muchísimas gracias por todo, por compartirnos tu historia, primero que nada, por compartirnos todos estos consejos que nos dejas a todos nosotros y por acompañarnos, por haber estado aquí con nosotros. En verdad, gracias. Creo que eres en verdad como que un ejemplo claro de cómo el seguir lo que te gusta, pues realmente es para ti y para ti nomás, y cómo eso fácilmente te puede llevar a todas aquellas metas que tú tienes. Entonces, pues sí, no me queda nada más que agregar, más que agradecerte por tu presencia y bueno, gracias a todos los presentes por habernos acompañado. Gracias. Igual, no sé si tienen alguna duda que quieran preguntarle algo a la maestra Ruth, estaría excelente. Gracias. Me dice Danae, hola Ruth, ¿en qué editorial vas a subir tus cuentos? Ay, gracias. La editorial se llama Ediciones El Viaje.
Es una editorial independiente de un egresado de letras que también estudió letras y ahí aprendió edición y luego ya tiene, pues de eso vive. Es difícil vivir de una editorial y él tiene 15 años viviendo de eso. Entonces yo confío mucho en ese trabajo. Es muy profesional en las cosas que produce. Se llama Ediciones El Viaje y pues este año va a salir. Todavía no sé porque apenas está en la revisión y luego lo tienen que armar y todo esto, pero el plan es que salga este año y esa editorial tiene aquí distribución en Guadalajara y también el editor visita muchas ferias. Entonces, después de la presentación del libro, luego hay ferias y vamos a las ferias y leemos y lo llevamos, ¿no? Por ejemplo, es el libro de En la punta de la lengua, me tocó llevarlo a un encuentro de escritoras que hubo en Tepa hace 3 años. Entonces, pues ya hubo lectoras que se quedaron con el libro ahí, por ejemplo, y bueno, esta es Ediciones El Viaje, es la misma editorial del poemario. Muy bien. Bueno, no veo ninguna otra pregunta que nos hayan dejado, pero bueno, gracias. Te agradezco de nuevo y ¿Podría bueno, pues... otra cosa? Claro. Sí. Ay, bueno, a mí me gustaría saber si en algún momento te sentiste pues frustrada o sentiste que ya no podías más a lo largo de tu trayectoria y si sí, ¿qué fue lo que te motivó a salir adelante? Ay, gracias. Sí, es todo. Era todo, perdón. En el gracias ya no supe si ibas a preguntar otra cosa, Alexa. No, sí era todo. Ah, ok. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, desde la universidad, para mí fue muy difícil el segundo semestre porque era un mundo nuevo, ¿no? Yo venía de colegios, del colegio parroquial, de la secundaria con las monjitas, de la prepa en un colegio salesiano, y de pronto llegar a la Facultad de Letras, donde ves filosofía, donde ves un pensamiento muy diferente al pensamiento con el que me criaron en la escuela y en mi casa. Filosofía. ¿Y Sí. recuerdas su libro? La frase completa, pero es una persona con ese miedo de que como tú ya tienes esa habilidad, tú querías escribir y no tenías ese miedo de que no era suficiente el conocimiento que tú tenías, o sea, ¿cómo lo superaste? Sí, wow, claro que sí, muchas gracias. Digo, no sé en cuál libro viene la frase, pero gracias por mencionarlo, Danae. Y sí, sobre todo me pasó, y creo que también fue parte del difícil segundo semestre, que yo dije, ay, yo escribo, ¿no? Yo escribo y voy a entrar a la facultad y me la voy a pasar escribiendo. Y cuando entré a la facultad y empecé a estudiar crítica literaria y teoría literaria y me empecé a dar cuenta de la complejidad que tiene la literatura, de todos los procesos que hace un escritor, una escritora para llegar a ese libro y toda la crítica que se ha hecho alrededor de los libros y todas las cosas que yo tenía que leer, dije, no, o sea, mis textitos, ¿qué son? Nada, ¿no? O sea, los voy a guardar y ahí los voy a dejar y a lo mejor algún día los vuelvo a agarrar. O sea, sí me llegó ese momento de dudar y de decir, pues a ver, pues déjame leer todo esto y ya después de disfrutarlo, o sea, leer a mí después, o sea, como guardar silencio y leer y escuchar a los grandes, pues ya después me fue a mí dando ideas para yo escribir también y darme cuenta que cada quien tiene su propia aportación, ¿verdad? O sea, ahí están las grandes personalidades de la literatura que han hecho maravillas y a quienes admiramos,
pero pues la literatura se sigue haciendo. Esas personas en su época a lo mejor no las conocían lo suficiente, a lo mejor las censuraron en su tiempo y tuvieron que pasar años para que fueran valoradas. Entonces, pues así como esa idea del granito, ¿no? O sea, una gotita en el mar, creo que decía la Madre Teresa, ¿no? O sea, soy una gotita, pero de gotita en gotita se va haciendo el mar. Pues así es, ¿no? O sea, todo mundo tiene algo importante que decir y bueno, creo que ese sentirme abrumada, pues sí lo tuve y tuvo que esperar un tiempo para luego ya tener confianza y volver a escribir. Gracias a esa clase de escritura creo que me soltó otra vez y me di cuenta de que, bueno, pues sí, es muy divertido y voy a escribir por diversión, porque a mí me gusta y ya luego vino lo demás. Luego ya vino lo de pulir, trabajarle, mandarlo y ver que sí gustó y que sí fui seleccionada y que sí lo publicaron y todo eso ya vino después. Pero sí primero es como alimentarse antes de producir. Uh-huh. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Y muchas gracias por los mensajes que están dejando aquí. Ya los estoy leyendo. Muchísimas gracias a quienes están tomando el tiempo de comentar y me da gusto que les esté sirviendo. Ojalá que sí. Sí. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias Alexa y Danae por sus preguntas. Y pues gracias a ti de nuevo, Ruth, por tu apoyo en esta reunión, por tu participación. Y bueno, chicos, a todos los invito a que ahorita en el chat van a estar enviando el link que es de esta reunión para que pues registren su asistencia, que nos digan pues qué opinaron, algo que hayan aprendido, algo que hayan, no sé, algo que las haya inspirado Ruth con su historia y con todas sus vivencias. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí. Les agradezco a todos su presencia y a ti, Ruth, por tu participación. Muchas gracias y muchas felicidades a ustedes como equipo. De verdad, a mí me pareció muy, muy profesional todo lo que hicieron, sus publicaciones. No, pues yo creo que están tocando ahí las mentes y los corazones y bueno, ojalá que se extienda. Digo, ya está en las redes, ojalá que se extienda y que puedan seguir motivando a que no abandonen los estudios, pues, porque de verdad son parte de nosotros como seres humanos. Para tener una humanidad más humana, creo que estudiar es fundamental, que nos abran. Sobre todo porque luego la palabra universidad tiene que ver con universo. O sea, si la prepa te abre caminos, bueno, la universidad te abre el mundo. Entonces, pues ahí está, en sus manos. Bueno, muchísimas gracias por este mensaje. Y bueno, con esto, los vuelvo a invitar a que respondan el formulario que está ahorita en el chat. Y pues con esto daríamos por concluida nuestra primera sección de conferencias y entrevistas. Entonces les agradecemos mucho a los que nos estuvieron acompañando. Y bueno, si gustan a ver las otras reuniones, ver los otros temas que se trataron en este ciclo de conferencias, pueden ir a revisarlos a nuestra página de YouTube. Ahí están completas las conferencias y también se encuentran todos los respectivos formularios de cada conferencia en la descripción. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y pues sí, que tengan una muy buena tarde.